Guerra. La sola palabra evoca imágenes de sufrimiento, destrucción y muerte. Es un crudo recordatorio de la capacidad de violencia que reside en la humanidad. Un abismo oscuro al que, a lo largo de la historia, hemos elegido mirar repetidamente. Pero, ¿podemos justificar mirar a este abismo? ¿Podemos, con la conciencia tranquila, considerar moralmente permisible cualquier acto de guerra? La moralidad de la guerra es una pregunta que ha atormentado a filósofos, teólogos y líderes políticos durante siglos. Es una pregunta que llega al corazón mismo de lo que significa ser humano. Porque dentro de esta pregunta se encuentra un conflicto fundamental, nuestra capacidad tanto para la empatía como para la brutalidad. El rostro de la guerra es a menudo joven, inocente y marcado para siempre por los horrores que ha presenciado. ¿Cómo podemos reconciliar el quitar una vida con cualquier código moral? Este ensayo profundiza en el complejo y agonizante dilema de la guerra, intentando navegar por el terreno traicionero de sus implicaciones éticas. Antes de aventurarnos en el corazón de este debate, primero debemos definir nuestros términos. ¿Qué queremos decir con moralidad cuando hablamos de algo tan inherentemente destructivo como la guerra? La moralidad implica un sistema de valores que dicta lo que está bien y lo que está mal, un marco para la toma de decisiones éticas. Pero ¿de la moralidad de quién estamos hablando? ¿Del vencedor? ¿Del vencido? ¿Y qué hay de la violencia? ¿Es simplemente el acto de la fuerza física o puede abarcar las cicatrices psicológicas y emocionales que persisten mucho después de que las armas han dejado de sonar? La violencia, en el contexto de la guerra, no es simplemente un acto, sino una fuerza. Una fuerza que destroza no solo huesos y edificios, sino también mentes y espíritus. El campo de batalla de la moralidad no está dibujado en un mapa. Existe dentro de cada uno de nosotros mientras lidiamos con la justificación de infligir sufrimiento a nuestros semejantes. A lo largo de la historia, se han ofrecido innumerables justificaciones para hacer la guerra. Desde la autodefensa y la protección de los intereses nacionales hasta la búsqueda de la paz y la liberación de los pueblos oprimidos. Cada razón aparentemente imbuida de su propio sentido de justicia. La teoría de la guerra justa, por ejemplo, intenta establecer un conjunto de criterios para determinar cuándo es moralmente permisible participar en un conflicto armado. Esta teoría, si bien ofrece un marco para la consideración ética, a menudo se manipula para servir a agendas políticas. El atractivo seductor de una causa justa puede cegarnos fácilmente a los verdaderos costos de la guerra. El sufrimiento infligido, las vidas perdidas y las semillas de resentimiento sembradas para las generaciones venideras. Debemos preguntarnos, ¿puede cualquier causa, sin importar cuán noble sea, justificar realmente los horrores desatados por la guerra? Sección 4. El precio inaceptable de la libertad. Hay quienes argumentan que la guerra, en cualquier forma, nunca es la respuesta. Que la violencia, sin importar la motivación, solo engendra más violencia. Los pacifistas, los objetores de conciencia y los defensores de la diplomacia alzan la voz al unísono, recordándonos que siempre hay alternativas al conflicto armado. La negociación, la diplomacia, las sanciones y la presión internacional pueden servir como herramientas poderosas para resolver disputas y abordar las injusticias. Si bien estos métodos pueden requerir paciencia, compromiso y la voluntad de dialogar con aquellos con quienes podemos estar en desacuerdo, ofrecen un camino, por arduo que sea, hacia un mundo más pacífico. La búsqueda de la paz, argumentan, no puede lograrse a través de medios violentos. Porque, ¿cómo podemos esperar construir un mundo justo y equitativo sobre la base del derramamiento de sangre y el sufrimiento? El precio de la libertad, nos recuerdan, nunca debe medirse en vidas humanas. Sección 5. Ecos de violencia. El dilema no resuelto de la historia.
Las páginas de la historia están repletas de ejemplos de guerras justas e injustas, guerras que han liberado y guerras que han oprimido. Desde los campos de batalla de los imperios antiguos hasta las guerras subsidiarias del siglo XXI, la cuestión de la justificación moral sigue atormentándonos. La Segunda Guerra Mundial, a menudo citada como un mal necesario, se erige como un crudo recordatorio de las atrocidades que se pueden cometer en nombre de la libertad y la justicia. Si bien la victoria aliada finalmente puso fin a la tiranía nazi, el legado de la guerra está marcado para siempre por los horrores del Holocausto y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Del mismo modo, los conflictos en curso en el Medio Oriente, alimentados por el extremismo religioso, la inestabilidad política y la sed de recursos, sirven como un crudo recordatorio del costo humano de la guerra. Las innumerables vidas inocentes perdidas, el desplazamiento de millones de refugiados y la proliferación de armas de destrucción masiva pintan un panorama sombrío de las consecuencias de nuestra incapacidad para encontrar soluciones pacíficas. Sección 6. El peso de la elección. Podemos juzgar. ¿Realmente? La moralidad de la guerra no es una cuestión de blanco y negro. Es un dilema moralmente complejo, cargado de matices, subjetividad y el peso de innumerables perspectivas en competencia. Podemos nosotros, desde la cómoda distancia de nuestras vidas pacíficas, juzgar verdaderamente las acciones de aquellos que se han enfrentado a los horrores de la guerra de primera mano? Afirmar que hay respuestas fáciles a una pregunta tan profunda sería ingenuo y arrogante. La decisión de ir a la guerra, de quitar una vida humana o de resistir la violencia, incluso frente a la agresión, es algo que nunca debe tomarse a la ligera. En última instancia, la pregunta de si la guerra puede justificarse o no es algo que cada individuo debe responder por sí mismo. Es una pregunta que exige introspección, empatía y la voluntad de afrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo en el que vivimos.